Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. El día de hoy estaremos estudiando la porción número 38 que tiene por nombre Koraj, que significa Coré. Esta es una porción de la Torá que encontramos en el libro de Números, del capítulo número 16 al capítulo número 18. Así que iniciemos de lleno. Te invito por favor a que tengas allá a la mano tu Biblia, tu pluma, tu libreta para las anotaciones que vas a estar realizando. Números capítulo 16, versículo 1 al versículo número 3. Coré, hijo de Izar, hijo de Coad, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Peled, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moshe como 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos, son santos, y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahweh? Mira, hemos hablado acerca de leer en todo su contexto cada uno de los versículos. Leímos en estos primeros versículos sobre la genealogía de Leví y de Rubén, de los cuales descienden Coré, Datán y Abiram. Fíjate muy bien, Coré, descendiente de la tribu de Leví, al igual que Moshe y Aarón, a los cuales les fue entregado el servicio del tabernáculo. Tenemos Moshe y Aarón, eran hijos de Amram, el primogénito de Coad, el hijo de Leví. Y Coré era el hijo mayor de Isahar, el segundo hijo de Coad, lo cual hace primos a Coré, Moshe y Aarón. Ahora, vemos cómo es que Elohim eligió a Moshe para llevar al pueblo y a Aarón como sumo Cohen, sumo sacerdote. Eran unas posiciones altas entre el pueblo de Israel. Pero, ¿por qué Coré rebelarse? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, es importante el saber que Coré tuvo envidia. Y seguramente pensó: ¿por qué solo mis primos ocupan posiciones altas y yo no? Ojo, Coré buscaba un puesto que solo Elohim podía dar. Coré, en cierta manera, estaba cuestionando las órdenes dadas por Elohim. ¿Te das cuenta? Importante el poder entender de dónde proviene Coré. Y por lo tanto vemos que había envidia en Coré. Ahora vamos al lado de Datán y Abiram, que buscaron rebelarse junto con Coré en contra de Moshe. Vamos por favor a Primera de Crónicas, capítulo número 2, para entender de dónde proviene Datán y Abiram. Primera de Crónicas, capítulo número 2. Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Peled, de los hijos de Rubén. Ok, Primera de Crónicas, capítulo número 2, versículo 1. Estos son los hijos de Israel. Ojo, ¿en qué orden vienen aquí? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Joseph, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Fíjate muy bien. Datán y Abiram eran descendientes de la tribu de Rubén. Ojo, el primogénito de Jacob. Sin embargo, Rubén pecó contra su padre y perdió esta primogenitura que le fue entregada a Joseph. Vamos por favor al libro de Génesis, capítulo 49, versículo número 3. Génesis, capítulo 49, versículo número 3. Y entendamos por qué actúa de esta forma Datán y Abiram, descendientes de Rubén. Génesis 49, 3 dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Ojo, leemos que Rubén es el primogénito de Jacob. Vamos por favor al libro de Génesis, capítulo 35, versículo número 22. Génesis, capítulo 35, versículo número 22, y veamos qué fue lo que hizo que Rubén perdiera esta primogenitura. Dice: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, ojo, recordemos que Israel es Jacob. Elohim cambió el nombre de Jacob a Israel. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén, el primogénito, y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Fíjate bien, los celos y la envidia que tenían en común Coré, Datán y Abiram, ¿te das cuenta?
Había celos en los tres. Repito, Coré por buscar una posición más alta, al igual que sus primos, Moshe y Aarón. Pero tenemos por el otro lado a Datán y Abiram por tratar de tomar un privilegio que no les correspondía, pues Rubén pecó. Así que mira, definitivamente como común denominador en estos tres personajes tenemos celos, envidia y resentimiento en su corazón. Por lo tanto, encontramos orgullo. Pero aquí no termina, fíjate muy bien. Los celos, la envidia, el resentimiento, el orgullo nublan la visión. No te permiten ser objetivo en lo que estás viendo. Repito, si hay celos, si hay envidia, si hay resentimiento y orgullo en tu corazón, solo verás lo que tu corazón malo quiere ver. Y esto lo leemos en el versículo número 3. Números, capítulo 16, versículo número 3 dice: y se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahweh? A ver, momento, ¿el pueblo es santo? ¿En serio? Digo, es lo que estaba argumentando, repito, Coré, Datán y Abiram. A ver, ¿que estos tres personajes no se dieron cuenta que la primera generación del pueblo de Israel no entró a la tierra prometida? A ver, ellos dicen que son santos. ¿Qué acaso no se dieron cuenta que el pueblo murmuraba en contra de Elohim y en contra de Moshe? Digo, porque estos tres personajes, repito, dicen que el pueblo es santo. A ver, ¿que estos tres personajes no se dieron cuenta que el pueblo de Israel rompió el pacto con Elohim cuando construyeron un becerro de oro? ¿Te das cuenta? Coré, Datán y Abiram veían solo lo que su malvado corazón quería que vieran. Que no se dieran cuenta del respaldo que dio Elohim a Moshe y Aarón. No se daban cuenta de esto. Y aquí viene un dato muy importante, pues vemos cómo era el perfil de Moshe y Aarón. Acompáñame por favor a Éxodo capítulo número 3, del versículo 1 al versículo número 6. ¿Por qué Moshe y Aarón ocuparon los puestos que Elohim les entregó? Ok, Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 6 dice: apacentando Moshe las ovejas de Yitro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Elohim. Y se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Versículo 3. Entonces Moshe dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Elohim del medio de la zarza y dijo: Moshe, Moshe, y él respondió: heme aquí. Versículo 5, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Versículo 6, y dijo: yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Y mira, esto nos habla bastante acerca de la forma de actuar de Moshe. Te aseguro que si Coré, Datán y Abiram hubieran pasado por este suceso, seguramente no habrían experimentado miedo de mirar a Elohim, porque, repito, había orgullo en sus corazones. Moshe nunca fue orgulloso. Por lo tanto, Moshe no tuvo celos, no tuvo envidia y mucho menos había resentimiento en su corazón. Éxodo capítulo 7, versículo 1 y 2, y Yahweh dijo a Moshe: mira, yo te he constituido Elohim para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Así que mira, aquí vemos cómo es que Elohim es quien levantó a Moshe y a Aarón. Ellos nunca buscaron una posición alta. Ahora veamos el caso de Coré, Datán y Abiram. Nuevamente volvemos a leer Números capítulo 16, versículo 1 y 2. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coad, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Peled, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moshe con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre.
Mira, estamos leyendo cómo Coré, Datán y Abiram se levantaron por su propia cuenta. Ellos lo que buscaban era poder provocado por el orgullo que había en su corazón. Simplemente no habían aprendido a someterse a la voluntad de Elohim. Yo te pregunto hoy, ¿realmente hemos aprendido a someternos a la voluntad de Elohim? ¿O será que cuestionamos la voluntad de nuestro Creador y por lo tanto nos resistimos a obedecer sus palabras? Digo, aquí encontramos Coré, Datán y Abiram que simplemente cuestionaron la forma en que Elohim actuó. Porque decían, ¿y por qué no nosotros? Es importante el entender que Yahweh, el Elohim de Israel, ha puesto como ayo sobre nosotros sus palabras, sus mandamientos, la Torá. Sin embargo, hoy existe el mismo orgullo de Coré, Datán y Abiram en el pueblo de Israel, porque se resiste a la autoridad, pensando ser sabio en su propia opinión. Proverbios capítulo 3, versículo 7 y versículo número 8. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Yahweh y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Quieres experimentar bendición? No seas sabio en tu propia opinión, teme a Yahweh y apártate del mal. Continuamos, Números capítulo 16, versículo 4 y 5. Cuando oyó esto, Moshe se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Yahweh quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Lo hemos platicado en reiteradas ocasiones. Una característica muy importante que tuvo Moshe es que nunca tomó una decisión por su propia cuenta. Moshe siempre dejaba que Elohim hablara. Versículo 8 y 9. Dijo más Moshe a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Elohim de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Yahweh y estéis delante de la congregación para ministrarles? Versículo 10. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Recordemos, la casa de Leví era quien servía en el tabernáculo. Todos tenían actividades muy específicas. Sin embargo, vemos cómo es que el orgullo de Coré le impide acatar la voluntad de Elohim. Él quería algo más. Números capítulo 16, versículo 12 al 14. Y envió Moshe a llamar a Datán, a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Versículo 13. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? Versículo 14. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. ¡Qué fuerte! Las palabras que estamos leyendo de Datán y Abiram, cómo hablan en contra de Moshe, que era el líder del pueblo de Israel en este momento. Va de nuevo. El orgullo, los celos, la envidia y el resentimiento nublan nuestra visión. Coré y sus seguidores no se estaban dando cuenta que por ellos mismos es que el pueblo de Israel no entró rápidamente en la tierra prometida. Creían en una tierra prometida, pero no confiaban y mucho menos obedecían. Versículo 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Yahweh apareció a toda la congregación. Y Yahweh habló a Moshe y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Versículo 22. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Elohim, Elohim de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Yahweh habló a Moshe diciendo: habla a la congregación y diles: apártense de en derredor de la tierra de Coré, Datán y Abiram. Mira, qué corazón el de Moshe. A pesar de la rebelión que había, a pesar del enojo que pudo haber experimentado, él vuelve a mostrar un corazón humilde. Él no guardaba rencor. Y entonces Moshe, ¿qué crees? A pesar de todo lo que hacían en contra de él, intercede por el pueblo, sabiendo que el pueblo solamente estaba escuchando palabras con orgullo.
Versículo 26 y 27. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Versículo 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Mira, las instrucciones de Yahweh fueron muy claras, que el pueblo no fuera partícipe de la rebeldía. Ojo, las instrucciones de Yahweh son muy claras, y es que el pueblo no sea partícipe de la rebeldía que estaba mostrando Coré, Datán y Abiram. Pareciera que ya habíamos visto de todo hasta este punto en la Torá, cuando se trata de rebeldía y de resistencia a Yahweh. Mira, ya vimos acerca de un diluvio, justo por la rebeldía y la resistencia a Yahweh. Vimos acerca de las plagas que azotaron la tierra de Egipto, de acuerdo a la rebeldía y la resistencia a Yahweh. Vimos cómo el mar se abrió en dos y ahí se ahogaron todos los egipcios que iban en contra del pueblo de Israel, repito, por la rebeldía y la resistencia a Yahweh. Continuamos, versículo 28. Y dijo Moshe: en esto conoceréis que Yahweh me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Yahweh no me envió. Mas si Yahweh hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Yahweh. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. ¡Qué fuerte! Y no quedó aquí. Veamos versículo 34 y versículo 35. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Versículo 35. También salió fuego de delante de Yahweh y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Mira, Yahweh es soberano, y es claro que cuando habla, Él no hace distinción de personas al momento de aplicar su justicia. Es interesante leer que la tierra se tragó no solo a Coré, que inició toda la rebelión contra Moshe, la tierra se tragó también a Datán y a Abiram. Y los 250 príncipes que se levantaron fueron consumidos por fuego. ¿Te imaginas este gran momento? Y aún así, no creer. Digo, ¿cómo es esto posible? Uno pensaría, con semejante castigo, el pueblo seguramente entendió que Elohim respaldaba a Moshe. Pero, ¿qué crees? Aquí no terminó. Números capítulo 16, versículo 41. Al día siguiente, ojo, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Yahweh. A ver, ¿de verdad no se dieron cuenta de todo lo que pasó? Y vuelvo a preguntar, ¿pues que no se trataba de un pueblo santo, como lo había dicho Coré, Datán y Abiram? Bueno, aquí queda claro que el pueblo no era un pueblo santo, pues continuaba murmurando, a pesar de haber visto anteriormente el castigo por la murmuración y todo lo ocasionado por el orgullo. Repito, el orgullo ciega nuestros ojos. Juan capítulo 12, versículo 24 y versículo número 25. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Versículo 25. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Así que mira, es interesante el saber que solo muriendo a nosotros mismos, aprendemos a obedecer y a aceptar la voluntad de Yahweh. ¿Quieres que en tu vida no exista orgullo? Sencillo. Muere a ti mismo. Aprende a obedecer y aceptar la voluntad de Elohim en tu vida. Tenemos que aprender a quitar el orgullo de nuestro corazón, pues solo traerá como consecuencia maldición. Hoy vemos cómo los líderes religiosos, a pesar de saber, algunos de ellos, la verdad, muchos de ellos no lo dan a conocer a las congregaciones, lamentablemente llevando al matadero a todas las ovejitas,
llevándolas a obedecer mandamientos de hombres. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al versículo 19. 6 cosas aborrece Yahweh, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Vemos entonces cómo la murmuración del pueblo de Israel trajo graves consecuencias. ¿Continuamos? Estamos con el libro de Números, capítulo número 16. Y Yahweh dijo a Moshe: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Ellos se postraban sobre sus rostros, y Moshe dijo a Aarón: toma el incensario, pon en él fuego del altar y échale incienso. Vete enseguida a donde está la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Yahweh y la mortandad ha comenzado. Y Aarón tomó el incensario, como Moshe dijo, y corrió en medio de la congregación. La mortandad había comenzado ya en el pueblo. Puso el incienso e hizo expiación por el pueblo. Luego se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin contar los muertos por la rebelión de Coré. Después, cuando la mortandad había cesado, volvió Aarón con Moshe a la puerta del tabernáculo de reunión. Mira, aquí estamos viendo acerca de las consecuencias de alguien que se resiste a las palabras del Creador. Lo más lamentable es que alguien necio arrastra más personas que se encuentran a su alrededor. Así que por eso es importante el arrepentirnos de todo nuestro corazón. Ahora veamos cómo es que Elohim confirma y reafirma el cargo de Aarón. Números capítulo 17, versículo 1 al versículo número 8. Luego habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moshe habló a los hijos de Israel y a todos los príncipes, de ellos les dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moshe puso las varas de delante de Yahweh en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moshe al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendros. Esto es bien interesante porque, recuerda, Yahweh es quien levanta. Yahweh es quien está ratificando a Aarón como sumo Cohen. Versículo número 9. Entonces sacó Moshe todas las varas de delante de Yahweh a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Yahweh dijo a Moshe: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moshe como le mandó Yahweh, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moshe diciendo: he aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Yahweh, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Digo, esto es bien interesante porque, repito, Elohim, para que no quedara duda, es quien le da la autoridad a Aarón. No hay duda. Aquí Moshe no pudo meter su mano para decir: ahora mi hermano es quien va a estar como sumo sacerdote. Elohim es quien lo eligió. Pero aquí vemos algo bien interesante. Hoy, nuestro único sumo sacerdote es Yahshua, nuestro Mesías. Hebreos capítulo 9, versículo 11 y versículo número 12. Pero estando ya presente Yahshua como sumo sacerdote, sumo Cohen de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que mira, es por esta razón que ya no ofrecemos sacrificios, pues los sacrificios eran ofrecidos solo por el sumo Cohen. Pero luego Yahshua se ofrece como sacrificio único y para siempre
para perdón y redención de todos nuestros pecados. Esto no es amor para el pueblo de Israel. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también, Yahshua fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Así que, ojo, se perfeccionó el sacrificio que se hacía en aquel entonces por el sumo Cohen. No nos equivoquemos, en ningún momento Yahshua invalidó la Torá. Él nunca dijo, me ofrezco como sacrificio para que ya no sigan obedeciendo mi Torá. De la ley que Yahshua nos dio libertad, fue justo de la ley de los hombres, la ley de la muerte, de todos aquellos mandamientos rabínicos, de toda aquella distorsión de la Torá, ojo, convertido en normas. Ayer lo comentábamos, libro de Gálatas, capítulo número 4, versículo 4 y versículo número 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de los hijos. Ojo, Yahshua, que es la Torá viviente, nació en una cultura donde la perversión legalista de la Torá era la norma. Pero Yahshua vino a redimirnos, a darnos libertad de estas normas exactamente, de todos estos mandamientos de hombres, la famosa ley oral, a la cual hizo referencia en el famoso Sermón del Monte, cuando dijo Yahshua, oísteis, habéis oído, mandamientos de hombres que pasaron de generación en generación, que repito, no son Torá. Amado pueblo de Israel, qué importante que aprendamos a quitar todo orgullo de nuestro corazón. Porque si hay orgullo en nuestro corazón, lamentablemente nublarán nuestra visión y veremos solamente lo que nuestro malvado corazón quiere ver. Shavua Tov, amado pueblo de Israel, que tengas una muy bendecida semana. No olvides dar like a este video, activar la campanita y compartir. Bendiciones.